En esta sección vamos a definir una función que se le puede asociar a las variables aleatorias y que ayuda a representar a un mismo tiempo los valores que toma la variable aleatoria y sus probabilidades. Primero vamos a ver entonces el caso discreto. Entonces, sea x una variable aleatoria discreta, vamos a considerar, con posibles valores x1, x2, etc. y probabilidades vamos a denotar esto. P1 es la probabilidad de que x sea igual a x1. P sub 2 es la probabilidad de que x sea igual a x2, etc. Esta lista puede ser finita o bien infinita, pero numerable. Entonces, la función de probabilidad de x de la variable aleatoria x la vamos a denotar de la siguiente forma. Vamos a usar la letra f minúscula. Va a ser una función definida en el conjunto de números reales y va a tomar valores reales, específicamente valores no negativos. Y vamos a definirla de la siguiente forma. Entonces, la función de probabilidad f evaluada en un número x real cualquiera es la probabilidad de que x sea igual a x si x minúscula toma alguno de estos valores, x1, x2, etc. Y la función de probabilidad vale 0 en otro caso. De esta forma, la función de probabilidad toma como valores las probabilidades de que la variable aleatoria tome sus distintos valores. A esta función se le denota también o se escribe de la siguiente forma. Entonces, si deseamos especificar la variable aleatoria en cuestión, vamos a escribir f minúscula, subíndice la variable aleatoria evaluada en el número real x. Ahora, una gráfica típica de esta función es de la siguiente forma. En esta gráfica tenemos los distintos valores x1, x2, x3, etcétera, en el eje horizontal, y en el eje vertical las probabilidades de que la variable aleatoria tome cada uno de estos valores. Esta es una gráfica típica de una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Otra forma de representar esta información es a través de la siguiente tabla. En esta tabla aparecen los distintos valores x1, x2, x3 en el primer renglón, y en el segundo renglón aparecen las probabilidades respectivas P1, P2, P3, etc. Esta nuevamente es una tabla finita o bien infinita, pero numerable. Hay dos propiedades que cumple esta función de probabilidad. Estas propiedades son importantes y las vamos a mencionar a continuación. Entonces, la primera de ellas es que toda función de probabilidad es una función no negativa.
Y 2, que la suma de los valores estrictamente positivos de la función, esto lo indicamos de esta forma, vale 1. De esta forma, la suma de todas estas alturas debe dar un total de 1, que es la probabilidad total. Ahora, el cálculo de probabilidades usando esta función de probabilidad se realiza de la siguiente forma. Entonces, si consideramos un subconjunto A, cualquiera de números reales, entonces podemos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome algún valor dentro de ese conjunto, simplemente como la suma de la función de probabilidad, pero únicamente aquellos valores x que estén dentro del conjunto A y tal que f de x sea estrictamente positiva. Esta última condición no la ponemos, pero se hace implícita en esta notación. Regresando a las dos propiedades anteriores que cumple toda función de probabilidad, vamos a decir recíprocamente que toda función fx de R en R que sea cero excepto en una colección discreta de puntos en donde la función tome valores positivos, se llamará función de probabilidad si cumple estas dos condiciones y sin que haya una variable aleatoria necesariamente que la defina. Vamos a considerar a continuación algunos ejemplos sencillos de funciones de probabilidad. Consideremos entonces una variable aleatoria discreta x con función de probabilidad dada por la siguiente tabla. En esta tabla se muestra que la variable aleatoria x puede tomar los valores 1 con probabilidad 1/4, 2 con probabilidad 1/2 y 3 con probabilidad 1/4 nuevamente. Otra forma de expresar esta función de probabilidad es así. F de x toma los valores siguientes. Es 1/4 si x es igual a 1, 1/2 si x es igual a 2 y nuevamente 1/4 si x es igual a 3 y finalmente toma el valor 0 en otro caso. De esa forma decimos cuánto vale f de x para todo x número real. Una gráfica de esta función es de la siguiente forma. Así, la función vale 1/4 en 1, 1/2 en 2 y nuevamente 1/4 en 3. Y en el resto de los valores de x la función vale 0. Así. Tracemos una línea aquí. Porque vamos a ilustrar el cálculo de probabilidades. Por ejemplo, podría interesarnos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor dentro del intervalo 1,2. La probabilidad de que esto suceda es la probabilidad de que x tome el valor 1, que esto es 1/4, más la probabilidad de que tome el valor 2, que es 1/2, y esto es 3/4.
O bien, por ejemplo, nos interesaría calcular la probabilidad de que x tome un valor en el intervalo 3 infinito. Y el único valor relevante aquí es justamente el 3, siendo que el intervalo es cerrado en su parte izquierda, incluye ese valor 3. Y por lo tanto, esta probabilidad es la probabilidad de que x tome el valor 3, que es un cuarto. O también podemos calcular probabilidades de que x tome un valor dentro del conjunto que consta de los números 1 y 3 exclusivamente. Y esto es igual a un cuarto más un cuarto, que es un medio. Como un último ejemplo, podríamos mencionar aquí el cálculo de la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor dentro del conjunto menos 1, 0, 1. La probabilidad de que x tome el valor menos 1 es 0, de que tome el valor 0 es 0 y de que tome el valor 1 es un cuarto. Y así se pueden calcular probabilidades para esta variable aleatoria. Veamos ahora un segundo ejemplo. Consideremos ahora una variable aleatoria discreta con la siguiente función de probabilidad. F de x es igual a un medio a la x si x toma los valores 1, 2, 3, etc. y 0 en otro caso. A partir de esta expresión, uno se da cuenta que la variable aleatoria toma un número infinito de valores, los números 1, 2, 3, 4, etc., con probabilidades dadas por esta expresión. Esta misma función se puede escribir en términos de la siguiente tabla. En esta representación aquí tenemos los valores de la variable aleatoria y en este segundo renglón las probabilidades respectivas. Una gráfica de esta función es como sigue. Aquí aparece entonces una gráfica aproximada de la función. Vamos a hacer ahora algunos cálculos de probabilidades. Entonces, primeramente, no es difícil comprobar lo siguiente. Primero que efectivamente esto es una función no negativa. Y dos, es una función tal que la suma de sus valores, f de x para x desde 1 hasta infinito, es efectivamente 1. Entonces esta expresión se puede escribir de esta forma, la suma para x desde 1 hasta infinito de un medio a la x. Esto es un medio más un cuarto más un octavo, etc. Y es posible verificar que esto es 1. Ahora, para el cálculo de probabilidades podríamos ejemplificar lo siguiente. Por ejemplo, nos interesaría calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor dentro de este conjunto, los primeros n números naturales. Entonces, por lo mencionado antes, esto se puede calcular como la suma de la función de probabilidad sobre esos valores x, desde 1 hasta n. Entonces, esto es un medio menos un medio a la n más 1 sobre 1 menos un medio.
Con esto concluimos la exposición de la definición de función de probabilidad para variables aleatorias discretas. Más adelante veremos algunos otros ejemplos de funciones de probabilidad. Estos modelos particulares tienen cierta importancia y recibirán un nombre particular.